Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 406. Leeré la primera estrofa. Oh Padre, Madre, tierno amor, a ti me vuelvo en mi aflicción. En paz reposa mi pensar, confía mi alma en la verdad. El Hijo soy de Dios. Himno número 406, hymn number 406. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La Biblia. Isaías. Los consolaré allí en Jerusalén, como una madre consuela a su hijo. Cuando vean estas cosas, su corazón se alegrará, florecerán como la hierba. Deuteronomio. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramó amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman
y obedecen mis mandatos. Reyes. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobra, prepara la comida para ti y tu hijo. Después el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó: dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías, y la vida volvió al niño, y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Génesis. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos?
Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Según a los Corintios. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasan por dificultades, podremos ofrecerlos el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Job. Cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Salmos. Tú me hiciste, me creaste. Ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. Ahora deja que tu amor inagotable me consuele, tal como te prometiste a este siervo tuyo. Rodéame con tus tiernas misericordias para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. Mateo. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Lucas. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Alguien me tocó, a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ellas le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Isaías. El Señor volverá a consolar a Israel.
y tendrá piedad de sus ruinas. Su desierto florecerá como el Edén, sus lugares desolados como el huerto del Señor. Allí se encontrarán gozo y alegría. Los cantos de gratitud llenarán el aire. Juan, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes. Después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Romanos. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirven de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Isaías. Que las ruinas de Jerusalén cantan de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Según a los Corintios. Amados hermanos, estén alegres, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Y de la ciencia y salud. El amor, el principio divino, es el Padre y la Madre del universo, incluso el hombre. Padre, vida eterna, la mente única, el principio divino, comúnmente llamado Dios. Madre, Dios, principio divino y eterno, vida, verdad y amor. Dios, el principio divino del hombre, y el hombre a semejanza de Dios, son inseparables, armoniosos y eternos.
La ciencia del ser proporciona la regla de la perfección y saca a luz la inmortalidad. Dios y el hombre no son una y la misma cosa, pero en el orden de la ciencia divina, Dios y el hombre coexisten y son eternos. Dios es la mente paterna y el hombre es linaje espiritual de Dios. En la ciencia, el hombre es linaje del espíritu. Lo bello, lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia. Su origen no está como el de los mortales, en el instinto bruto, ni pasa él por condiciones materiales antes de alcanzar la inteligencia. El espíritu es la fuente primitiva y última de su ser. Dios es su Padre y la vida es la ley de su existencia. Con un mismo Padre, o sea Dios, todos en la familia humana serían hermanos. Y con una mente única, y siendo esa Dios o el bien, la hermandad del hombre consistiría de amor y verdad, y tendría unidad de principio y poder espiritual que constituyen la ciencia divina. La supuesta existencia de más de una mente fue el error básico de la idolatría. Ese error suponía la pérdida del poder espiritual, la pérdida de la presencia espiritual de la vida como verdad infinita, sin ninguna desemejanza, y la pérdida del amor como siempre presente y universal. La primera exigencia de esta ciencia es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mí es espíritu. Por lo tanto, el mandato significa esto: no tendrás ninguna inteligencia, ninguna vida, ninguna sustancia, ninguna verdad, ningún amor que no sea espiritual. La segunda es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debiera entenderse a fondo que todos los hombres tienen una sola mente, un solo Dios y Padre, una sola vida, verdad y amor. El género humano se perfeccionará en la medida en que se evidencie ese hecho. Cesarán las guerras y se establecerá la verdadera hermandad del hombre. La ciencia del ser revela que el hombre es perfecto, así como el Padre es perfecto, porque el alma o la mente del hombre espiritual es Dios, el principio divino de todo ser, y porque ese hombre real es gobernado por el alma y no por los sentidos, por la ley del espíritu, no por las supuestas leyes de la materia. Debiéramos consagrar nuestra existencia no al Dios no conocido, a quien adoramos sin conocerle, sino al arquitecto eterno, al Padre sempiterno, a la vida que el sentido mortal no puede perjudicar, ni la creencia mortal destruir. Tenemos que compenetrarnos de la habilidad del poder mental para contrarrestar los conceptos humanos erróneos y para reemplazarlos con la vida que es espiritual y no material. Hay que sacar a luz la gran verdad espiritual
de que el hombre ya es, no que será, perfecto e inmortal. Tenemos que estar por siempre conscientes de la existencia y tarde o temprano, por medio de Cristo y la ciencia cristiana, tendremos que vencer el pecado y la muerte. La evidencia de la inmortalidad del hombre se manifestará más a medida que se abandonen las creencias materiales, se admitan las realidades inmortales del ser. El pobre corazón adolorido necesita de su legítimo nutrimiento, tal como la paz, paciencia en las tribulaciones y un inestimable sentido de la bondad del amado Padre. Dios da la idea menor de sí mismo como un eslabón para la mayor, y en cambio, la más alta siempre protege a la más baja. Los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad, teniendo todos el mismo principio o Padre. Y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface procurando su propio bien, beneficiando a otro. El amor da a la idea espiritual más pequeña poder, inmortalidad y bondad, que brillan a través de todo, como la flor brilla a través del capullo. Todas las variadas expresiones de Dios reflejan salud, santidad e inmortalidad, vida, verdad, vida, verdad y amor infinitos. Todo lo que inspire con sabiduría, verdad o amor, sea una canción, un sermón o la ciencia, bendice a la familia humana con migajas de consuelo de la mesa de Cristo, alimentando al hambriento y dando agua viva al sediento. La ciencia es una emanación de la mente divina y solo ella es capaz de interpretar a Dios correctamente. Su origen es espiritual, no material. Es una declaración divina, el consolador que guía a toda la verdad. Nuestro Maestro dijo: mas el Consolador os enseñará todas las cosas. Cuando la ciencia del cristianismo aparezca, os llevará a toda la verdad. El término Christian Science fue introducido por la autora para designar el sistema científico de la curación divina. La revelación consta de dos partes. 1. El descubrimiento de esta ciencia divina de curación por la mente, mediante el sentido espiritual de las Escrituras y las enseñanzas del Consolador, como fueron prometidas por el Maestro. Y 2. La prueba por la demostración actual de que los llamados milagros de Jesús no pertenecían especialmente a un designio divino ahora terminado, sino que ilustraban un principio divino en operación continua,
La operación de este principio indica la eternidad del orden científico y de la continuidad del ser. En las palabras de San Juan, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entiendo que ese consolador es la ciencia divina. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Orémonos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora cantemos el himno número 174. Dios, el consuelo cual madre da a sus hijos. Es el consuelo calma en el afán. Es la esperanza y el valor invicto. Es el amor que siempre vive en paz. Himno número 174. Hymn number 174.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios estarán en línea hasta nuevo aviso. Los servicios están disponibles por teléfono y por Zoom. Para más información visite thirdchurchnyc.com. Las reuniones de los miércoles son similares a las de los domingos, con la diferencia que las selecciones bíblicas se adaptan a las necesidades de la congregación y a la ocasión. En ellas también escuchará a los asistentes compartir el discernimiento espiritual, las experiencias y las curaciones obtenidas como resultado de su oración y estudio de la ciencia cristiana. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora ustedes están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si quisiera compartir una experiencia y está hablando por teléfono o escuchando por teléfono, oprima el 5 primero y después el asterisco y espere hasta que la línea esté abierta.
Yo quisiera dar un testimonio. Um, esta semana tenía una fiebre como la mujer en Mateo, fue la suegra, creo, de Pedro, y fue el Cristo que la curó. Y para mí también fue el Espíritu del Cristo que vino a la conciencia, porque como todo es conciencia, ahí es el lugar de la curación. Cuando empezó la fiebre, fue noche, entonces me dormí, pero no pude. Y puse mis audífonos y escuché la ciencia y salud. Hay un lugar en el sitio de web christianscience.com y ofrece gratis 24 horas, 7 días a la semana. Alguien está leyendo la ciencia y salud. Entonces me puse a escuchar y escuché casi toda la noche hasta que llegué a este verso, en la página 228. Y cuando estaba escuchando pensé que fueran dos frases. Y dice, a ver, nada inarmónico puede entrar en la existencia, porque la vida es Dios. Y yo pensé que fuera dos frases y apagué mis audífonos porque pensé que quería orar con estas dos ideas. En la mañana estaba libre de la fiebre y completamente bien y busqué esa frase de nuevo en la ciencia y salud y es una frase completa y va así. La transmisión de la enfermedad o de ciertas idiosincrasias de la mente mortal sería imposible si se comprendiera esta gran realidad acerca del ser, a saber, que nada inarmónico puede entrar en la existencia, porque la vida es Dios. Y eso me curó. Estoy muy agradecida.
Gracias a todos por sus testimonios y su oración durante el servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno número 76. Dios es bondadoso, amable. Dios el bien eterno es. Él a Sión protege siempre. Nuestro Padre Madre es. Como madre a sus niños, así cuida el amor. Aunque amigos te abandonen, Dios refugio te dará. Himno número 76. Hymn number 76.